Marcelo, es así, pero nosotros preferimos, charlando con Ana María Sonic y la gente de Casa Croata y otros amigos de la colectividad croata, hacerlo hoy, aunque luego quizás, y esto va a ser una invitación de mi parte, podamos repetirlo en el ámbito del Consejo Municipal de la ciudad con otras instituciones amigas de la colectividad croata. La idea del Consejo Municipal, quiero aclararlo porque no es una iniciativa personal, sino fundamentalmente un mérito del arquitecto Dražen Jurga y una iniciativa de la colectividad croata aquí en la ciudad de Rosario, particularmente los amigos de Bar Croata, nosotros como concejales de la ciudad, porque eso es lo que somos, concejales que representamos la voluntad ciudadana, cada uno en una parte de esa voluntad de los ciudadanos, y que se ha expresado en las elecciones, algunos del 2011 y otros del 2013, porque esta reciente va a tener sus consecuencias a partir del 10 de diciembre de este corriente año, de manera que son concejalas y concejales van a ocupar las bancas. Quienes estamos actualmente en el Consejo tomamos la decisión de distinguir al arquitecto Dražen Jurga. Distinguirlo, ¿por qué? Porque hay muchas razones que comenzamos a evaluar a partir de la iniciativa de Bar Croata y otros integrantes de la colectividad. ¿Y por qué en este caso recae esta distinción en Dražen Jurga? Bueno, podría ser, entre otras cosas, por haber sido un buen cónsul de Croacia en Rosario, a quien conozco desde hace muchos años, a partir de haber sido todo este tiempo presidente del Consejo, y hemos venido a hacer muchos actos aquí, hemos estado en otros ámbitos, hemos compartido, hemos intercambiado opiniones, pero eso es una partecita. Todo lo demás lo han aportado de algún modo ustedes y otras instituciones de la ciudad. Por lo tanto, todo ello se volcó en el seno de la Comisión de Gobierno y Cultura del Consejo Municipal, que está integrada, al igual que todas las demás comisiones que integran el Consejo, por 7 concejales, entre mujeres y varones 7. Son 10 las comisiones del Consejo y todas ellas están integradas por 7. O sea, verán ustedes, en total es 24, varios de estos concejales van por lo menos a 3 de estas comisiones para poder reunir siempre el requisito que establece el reglamento del Consejo. Y en la Comisión de Gobierno y Cultura se analiza la propuesta de que el señor arquitecto Dražen Jurga fuera distinguido por el Consejo Municipal. Pero es aquí que esto toma luego, y lo hablábamos con Dražen antes de ingresar al acto, toma un camino un poco complejo, porque el camino más sencillo es decir, a este ciudadano, por destacarse en el ámbito académico, estoy hablando en general, o en lo deportivo, o como investigador, o como docente, o como artista de la ciudad, lo vamos a distinguir. Y por eso ustedes quizás habrán prestado atención o no, quizás no, de que el Consejo dice artista distinguido, deportista distinguido. Pero la Comisión de Gobierno y Cultura analiza la propuesta y observa que, dado la trayectoria y los méritos obtenidos por Dražen, correspondía la categoría de ciudadano ilustre. Y se hace un dictamen de esa comisión que tiene que ser por unanimidad. ¿Saben qué significa eso? Que si alguno de los 7 que conforman la Comisión de Gobierno no está de acuerdo, no puede emitirse un dictamen de ciudadano ilustre. Y si alguien de los integrantes insiste en esta categorización, tiene que ir a una junta de notables de la ciudad para su análisis, que a veces lleva mucho tiempo en expedirse. Pero ¿saben qué ocurrió? Fue unánime la Comisión de Gobierno y Cultura. Quizás algunos de los integrantes no han conocido personalmente a Dražen,
pero bastó leer todo lo que se proponía en ese proyecto para comprender de qué se trataba. Y emitió el dictamen fue firmado para que pudiera ingresar al recinto de sesiones y finalmente allí por unanimidad se aprobó. Ustedes no tienen la obligación de entender lo que pasa en el Consejo Municipal, porque a veces entiendo que ustedes ni quisieran no enterarse, porque tienen otras obligaciones. Pero en esto yo me permito decirles, presten un poco de atención a esta decisión que se toma por unanimidad, porque allí hay concejales que representan toda la expresión política de la ciudad de Rosario, todas. O sea que eso es verdaderamente plural, es muy democrático, porque representa a todas las expresiones que fueron elegidos por el voto ciudadano, que es inapelable una vez que el ciudadano se ha pedido. Y estos concejales hemos decidido, yo soy parte de ello, que el arquitecto Drazen Úraga fuera declarado ciudadano ilustre. Y por eso estamos acá, para decirles a ustedes, conciudadanos de segunda, tercera generación de Drazen, o amigos simplemente de la colectividad croata, es una decisión correcta. De eso en lo personal me hago cargo, estoy seguro, porque basta ver ese recorrido en el ámbito académico, de la cultura en la ciudad de Rosario, como consultor de la administración pública en una determinada etapa de su vida para grandes decisiones que se toman en la planificación urbana, y ahí también se lo ha tenido presente a Drazen como cónsul, como fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales que ocurren en la ciudad, no solamente en el cuerpo consular, sino entre estos cónsules y demás instituciones de la ciudad, con el poder público, con el gobierno local, concejales, intendentes en distintos momentos. Todo eso se logra cuando alguien ha realizado una importante labor, y este es el caso de Úraga, ha realizado una importante labor. Y otra cosa que le agregamos, se trata de una excelente persona, y si ha pasado por todas estas consultas y nadie ha hecho alguna objeción, estemos bien seguros de la decisión que se toma, porque también hemos hecho consulta en otros ámbitos, hemos buscado los avales por escrito de muchas instituciones que también se han pronunciado, porque este trámite requiere también de esos avales. Todo ello sin objeciones. He hablado personalmente con varios integrantes del cuerpo consular y le digo reservadamente, me pueden dar una opinión. Todas esas instancias pasaron. También la Dirección de Migraciones en distintos ámbitos, también pasamos esas consultas. Un placer muy grande anunciarles a ustedes que el Consejo Municipal de la ciudad, hoy aquí en este recinto que tiene tanta importancia para nosotros, tanta trascendencia, qué maravilloso lugar es, que donde nos estamos reuniendo, que a veces un tanto solemne, nosotros lo queremos hacer de algún modo ameno y que estemos así entre vecinos de esta ciudad y decirles, el arquitecto Drazen Úraga ha sido legítimamente designado ciudadano ilustre de Rosario. ¡Bravo! El Consejo de la Ciudad de Rosario aprobó el decreto 3340 y en su parte dispositiva dice lo siguiente. Artículo primero. Declárase ciudadano ilustre a Drazen Antum Úraga por su destacada labor como cónsul de Croacia en Rosario, fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con el pueblo croata y profundizando las relaciones institucionales y por su constante trabajo por la promoción del arte y la cultura de nuestra ciudad.
El artículo segundo dice: el Consejo Municipal otorgará la presente distinción como reconocimiento al homenajeado en un acto público que se llevará a cabo en fecha designar. Esto lo firma el presidente del Consejo Municipal, Miguel Zamarini, y el secretario general parlamentario, Marcelo Marchionati. Vamos a hacer entrega entonces del decreto